Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado la luz de la verdad. Pero, ¿qué ocurre cuando quienes deberían guiar hacia esa luz son precisamente los que la ocultan? Imagina por un momento que las columnas sobre las que se levantaron siglos de creencias no están hechas de verdad, sino de sombras cuidadosamente tejidas, que bajo el esplendor de catedrales y rituales sagrados se esconden secretos incómodos, manipulaciones ancestrales y verdades enterradas. Hoy no venimos a condenar ni a atacar. Venimos a observar con los ojos del alma, a cuestionar con la serenidad de quien busca comprender lo que ha sido ocultado tras siglos de miedo, poder y control, porque las verdaderas mentiras no son solo las que se dicen, son aquellas que se repiten hasta convertirse en certezas incuestionables, aquellas que, sin darnos cuenta, hemos aceptado como verdades absolutas, y quizás, sin saberlo, esas mentiras no solo han moldeado la historia, han moldeado nuestra forma de ver la vida, la muerte, lo divino y a nosotros mismos. Hoy nos adentraremos en las grietas del dogma, en los pasillos ocultos de la historia, en los susurros de las verdades que la Iglesia Católica prefirió silenciar. Pero este no es un viaje de simple crítica, es un viaje de despertar, porque solo al retirar los velos de la ilusión, podemos ver la luz que siempre ha estado esperando, justo detrás de la mentira. De todas las ideas sembradas en la mente humana, pocas han sido tan profundamente arraigadas como la noción del pecado. Desde la infancia, generaciones enteras han crecido bajo la sombra de esa palabra, pecado. Una sentencia invisible que pesa sobre cada pensamiento, cada deseo, cada acto, un recordatorio constante de que, de algún modo, somos indignos, defectuosos, eternamente en deuda. Pero detengámonos a reflexionar de dónde surge esta idea. ¿Es realmente un mandato divino o la construcción de un sistema diseñado para mantenernos sumisos y temerosos? La palabra pecado en sus orígenes no tenía la connotación de culpa eterna que hoy conocemos. En las lenguas antiguas, la raíz etimológica de pecado no hablaba de ofensa a un dios iracundo, hablaba simplemente de errar el camino, de desviarse de la armonía natural, de perder de vista el verdadero propósito del alma. Era, en esencia, una oportunidad de aprendizaje, un recordatorio de que, si te habías alejado de tu centro, podías volver a él. No había castigos eternos, no había condenas irreversibles, solo la invitación a recordar quién eres y a regresar a la luz. Pero esa visión fue reemplazada, transformada en una herramienta de control. El pecado dejó de ser un desvío transitorio y se convirtió en una deuda impagable, una marca indeleble sobre el alma, que solo podía ser redimida a través de intermediarios, rituales, confesiones y, por supuesto, obediencia absoluta. Piensa por un instante en la magnitud de esta manipulación. Al imponer la idea de que nacemos ya marcados por el pecado original, se nos despoja desde el primer aliento de la pureza de nuestra existencia. Se nos convence de que la vida es, en su misma esencia, una lucha constante contra una culpa que no hemos elegido, pero que debemos pagar. ¿No es esta la forma más sutil y efectiva de esclavizar la mente humana? Hacerte creer que todo lo que deseas, que todo impulso natural hacia la vida, el placer, el conocimiento, está teñido de culpa. Y sin embargo, las enseñanzas más antiguas, las que preceden a toda estructura religiosa, nos hablaban de algo muy diferente. Nos decían que el ser humano nace como una chispa divina, una manifestación pura de la creación, que su propósito no es vivir temiendo a su propia naturaleza, sino recordar su conexión sagrada con lo eterno. Jesús mismo, en sus enseñanzas más profundas, las que no encontrarás en los evangelios oficiales, sino en los textos gnósticos y en las escuelas de sabiduría, no hablaba de pecado como condena, hablaba de ignorancia, de olvido, y más aún, hablaba de despertar. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No decía, porque han pecado, decía, porque no saben, porque viven en la oscuridad del olvido, sumidos en la inconsciencia, atrapados en la ilusión de la separación. La verdadera enseñanza no es que debamos vivir temiendo caer en el pecado, sino que debemos vivir despiertos, conscientes, reconociendo que cada acto, cada pensamiento, es una elección entre permanecer dormidos o volver a la luz. Y cuando comprendes esto,
todo cambia. El miedo desaparece, la culpa se disuelve y en su lugar emerge la responsabilidad consciente de crear tu vida en armonía con la verdad de tu ser. Porque, en última instancia, el verdadero pecado no es desobedecer normas impuestas por otros. El verdadero pecado, si aún queremos usar esa palabra, es olvidar quién eres realmente. Es vivir como si fueras menos de lo que en realidad eres. Una manifestación de lo divino en la tierra. Pocas fuerzas en la existencia humana son tan poderosas como la energía sexual. No es simplemente un impulso biológico, es la manifestación más tangible del poder creador que habita en nosotros. Es, en su forma más elevada, la chispa que da vida, la corriente que une lo material con lo espiritual. Las antiguas tradiciones de sabiduría lo sabían. Los místicos, los alquimistas, los grandes maestros de Oriente y Occidente comprendían que la energía sexual es sagrada, que, cuando es canalizada de forma consciente, se convierte en una vía de acceso a estados superiores de conciencia, un camino hacia la expansión de la vida, no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. Pero ¿qué hizo la Iglesia Católica con este conocimiento? Lo demonizó, lo reprimió, lo convirtió en pecado. La sexualidad, que debería haber sido enseñada como un arte sagrado, como una expresión pura de conexión entre almas, fue reducida a un acto sucio, vergonzoso, prohibido, un acto que debía vivirse en la oscuridad de la culpa o simplemente negarse. Pero pregúntate, ¿por qué reprimir aquello que es natural? ¿Por qué cargar de vergüenza una de las expresiones más profundas del ser humano? La respuesta es clara, porque quien domina la energía sexual de un pueblo domina su capacidad de crear, de amar, de revelarse y de trascender. Cuando esa energía se reprime, se desvía, se contamina de culpa, se apaga la fuerza vital, se adormece la pasión no solo por el placer, sino por la vida misma, y con ello se apaga también el impulso de cuestionar, de romper cadenas, de buscar la verdad. Fíjate bien en las grandes estructuras de poder. ¿Quién se beneficia cuando los seres humanos viven atrapados entre la represión y la culpa? ¿Quién se fortalece cuando la pasión se desvanece, cuando la energía vital se consume en la vergüenza y no en la creación consciente? Jesús nunca enseñó a reprimir la vida. Él hablaba de pureza de intención, no de negación del cuerpo, de actuar desde el amor y la conciencia, no desde la imposición de normas que mutilan la experiencia humana. La verdadera castidad de la que hablaban los antiguos no era abstinencia forzada, era la maestría sobre la energía sexual, el conocimiento de cómo elevarla, cómo transmutarla, cómo convertirla en una fuerza creadora que no solo genera vida física, sino también sabiduría, compasión y conexión con lo divino. Esto es lo que se ha ocultado durante siglos. Esta es la verdad que las grandes instituciones temen que recuerdes, que la energía sexual, lejos de ser un pecado, es una de las más grandes llaves para acceder a los misterios de la existencia. Si logras reconciliarte con ella, si comprendes su naturaleza sagrada, si aprendes a canalizarla con conciencia y amor, no solo recuperarás tu poder personal, recuperarás la conexión directa con la fuente de toda creación. Y en ese momento, habrás roto una de las cadenas más antiguas y pesadas que la humanidad ha arrastrado desde hace siglos. En los cimientos de las civilizaciones más antiguas, la figura de la mujer no solo era respetada, era reverenciada. La mujer era vista como la encarnación viva de la Madre Tierra, la portadora del misterio de la vida, la guardiana de los ciclos sagrados. Su conexión con la creación, con la luna, con los ritmos invisibles del universo, la convertía en un canal directo con lo divino. Pero la Iglesia Católica, en su afán por establecer un modelo de poder rígido y profundamente patriarcal, comprendió que para dominar el espíritu de la humanidad, primero debía romper ese vínculo ancestral. El principio femenino, lo sagrado femenino, debía ser silenciado, negado y finalmente olvidado. Así comenzó una de las manipulaciones más profundas de la historia, la degradación de la figura de la mujer, la que antes fue sacerdotisa, sanadora, sabia y portadora de la luz, fue transformada en símbolo de tentación, de pecado, de debilidad. Su cuerpo, antes venerado como templo de la vida, se convirtió en objeto de vergüenza. Su sabiduría ancestral fue tachada de brujería.
Su intuición y poder fueron ridiculizados, o peor aún, perseguidos. La figura de María Magdalena es el ejemplo más claro de esta gran mentira. Una mujer que, según las enseñanzas ocultas y los evangelios apócrifos, fue una de las más grandes iniciadas en los misterios de la vida y de la conciencia, fue reducida a la caricatura de la pecadora arrepentida. ¿Por qué ocultar su verdadero papel al lado de Jesús? ¿Por qué transformar a la maestra en esclava, a la sabia en pecadora? Porque reconocer el papel sagrado de lo femenino habría desmantelado las estructuras de poder que se levantaron sobre la supremacía de lo masculino. Porque aceptar que lo divino se expresa tanto en la fuerza creadora del hombre como en la sabiduría y la intuición de la mujer, habría liberado a la humanidad de la visión fragmentada de un Dios exclusivamente masculino, lejano y autoritario. Y no solo fue la figura de la mujer la que fue relegada. El principio femenino universal fue borrado de la conciencia colectiva. La diosa fue desterrada de los altares. El culto a la Madre Tierra fue reemplazado por la dominación sobre la naturaleza. La intuición, la sensibilidad y la conexión profunda con la vida fueron tachadas de debilidades. Pero esta no es una verdad que pueda ser ocultada para siempre. El principio femenino, lo sagrado femenino, está resurgiendo, porque la humanidad comienza a recordar que no puede haber equilibrio sin la integración de ambas energías, la fuerza del espíritu y la ternura del alma, la sabiduría de lo eterno y el abrazo de lo maternal. Negar lo femenino fue negar la mitad de la divinidad, y solo cuando volvamos a honrar esa parte olvidada, solo cuando permitamos que lo femenino sagrado ocupe nuevamente su lugar, podremos recuperar la plenitud de lo que somos. Si existe una manipulación que ha calado profundamente en el alma humana, es la visión distorsionada de la muerte. Durante siglos se nos ha enseñado a temerla, a verla como un final sombrío, como el juicio inapelable donde cada error será castigado por la eternidad. Nos han hablado del infierno, un lugar de sufrimiento eterno, creado más por las manos de los hombres que por la voluntad de lo divino. Un concepto que no existe en las enseñanzas más antiguas, ni en las primeras escuelas de sabiduría, ni siquiera en los propios textos originales que preceden a las traducciones manipuladas. Y al otro lado, nos hablaron del cielo, no como un estado de conciencia, sino como un lugar lejano y exclusivo, reservado solo para aquellos que se sometieran ciegamente a las normas impuestas. Pero, ¿qué enseñaba realmente Jesús sobre la muerte? ¿Acaso hablaba de condenas eternas? ¿De un Dios que abandona para siempre a las almas caídas? La respuesta, cuando buscamos en las enseñanzas más profundas y no en las interpretaciones interesadas, es clara. Jesús no hablaba de castigos eternos, hablaba de transformación, de renacimiento, de vida eterna, pero no en un paraíso distante, sino aquí, ahora, en el despertar de la conciencia. La muerte, según las tradiciones esotéricas y los textos gnósticos, no es un final, es un tránsito, un cambio de estado, una puerta hacia una nueva forma de existencia. Y el infierno no es un lugar, es un estado de vibración, una mente atrapada en la oscuridad de la ignorancia, en la culpa, en el odio, en el olvido de su propia luz. ¿Cuántas veces, viviendo, has sentido que caías en ese abismo? Has experimentado la desesperación, la ausencia de propósito, la desconexión con todo lo que es sagrado. Eso es el verdadero infierno. Vivir separado de ti mismo, de tu esencia, de lo divino que habita en ti. Y el cielo no es un reino lejano aguardando tras la muerte. Es un estado de conciencia elevado, un corazón limpio, una mente en paz, un alma conectada con la fuente de todo lo que existe. El reino de los cielos está dentro de vosotros. ¿Puede haber un mensaje más claro? No necesitas morir para encontrar la plenitud. No necesitas sufrir para ser digno. Lo que buscas ya está en ti, esperando a que lo recuerdes. La gran mentira no es solo haber creado un infierno eterno. La gran mentira es haberte hecho creer que no mereces el cielo mientras vives. Pero ahora lo sabes. La muerte no es el fin. El infierno no es un lugar. Y el cielo es un estado al que puedes regresar en este mismo instante, si así lo decides. De todas las cadenas impuestas a la humanidad, quizás la más pesada ha sido esta: hacerte creer que no eres digno de hablar directamente con lo divino. Durante siglos
Se ha sostenido la idea de que necesitas intermediarios, rituales complejos, jerarquías humanas para acercarte a la fuente de la creación, que tu voz no es suficiente, que tu conexión está rota, que solo a través de otros de los ungidos, de los elegidos por las estructuras de poder, puedes alcanzar la gracia, la salvación, el perdón. Pero, ¿qué maestro verdaderamente iluminado enseñaría algo así? ¿Acaso Jesús, en su esencia más pura, alguna vez pidió ser adorado como un intermediario entre tú y lo divino? No, él vino a recordar lo que habías olvidado, que el templo más sagrado es tu propio corazón, que la oración más poderosa es la que surge de tu silencio interior, que la conexión con lo eterno no se encuentra en altares de piedra, sino en la profundidad de tu conciencia. El mayor secreto, la verdad que temieron revelar, es esta: tú ya estás unido a lo divino. Nunca has estado separado, nunca has sido indigno. El velo de separación es una ilusión, una cortina tejida con hilos de miedo, culpa y olvido. Pero basta un solo instante de claridad, un momento de profundo silencio interior, para rasgar ese velo, para sentir, de nuevo, la inmensidad de la fuente fluyendo a través de ti. Y cuando ese instante llega, comprendes que no necesitas buscar más, no necesitas mendigar perdón, no necesitas permiso para amar, para crear, para elevarte. La divinidad habita en cada célula de tu ser, y todo lo que alguna vez creíste perdido siempre ha estado dentro de ti. Ahora que has llegado hasta aquí, solo queda una pregunta: ¿qué harás con esta verdad? Porque saberla no es suficiente. Debes integrarla, vivirla, dejar que cada uno de tus actos, de tus pensamientos, de tus silencios, sean una manifestación de esa divinidad que habita en ti. Deja atrás la culpa, libérate del miedo y recuerda: no hay mediadores entre tú y lo eterno. La fuente no está en las alturas ni en los tronos de piedra. Está en tu aliento, en tu mirada, en tu ser. Vuelve a ti, y cuando lo hagas, descubrirás que jamás estuviste perdido, solo dormido, y ha llegado el momento de despertar. Si este mensaje ha resonado contigo, si has sentido esa verdad vibrar en lo más profundo de tu alma, te invito a suscribirte, a compartir este conocimiento y a ser, tú también, un portador de luz en un mundo que aún vive en las sombras del olvido. La verdad no teme ser compartida, la luz no teme ser encendida, y tú, ¿estás listo para caminar por fin en la claridad de tu propia conciencia?